El prevaricato omisivo. En el artículo 414 de la Ley 599 del 2000, bajo el nomen juris de prevaricato por omisión, quedó establecido que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión. De acuerdo con la consagración normativa que antecede, la estructura del prevaricato por omisión corresponde a los siguientes elementos. Primero, el sujeto activo es calificado, en tanto solo puede ser ejecutado por quien ostente la condición de servidor público en cualquiera de sus diversas modalidades. Segundo, es un delito de omisión propia, que se entiende ejecutado con la sola infracción al deber de actuar o de la acción omisiva sin que se requiera de un resultado concreto y específico, pues por sí sola se afecta el correcto funcionamiento de la administración pública. Tercero, la conducta consiste en omitir, rehusar, retardar o denegar una acción que el sujeto está obligado a realizar por razón de las funciones que le han sido confiadas de acuerdo con la Constitución y la ley, debiéndose establecer en el caso concreto la norma extrapenal que asigna al sujeto activo la función incumplida y o el plazo para hacerlo, así como su preexistencia al momento de la realización de la conducta. Cuarto, en cuanto al componente subjetivo, se trata de un tipo penal esencialmente doloso, de modo que para su configuración se requiere que el sujeto agente obre con el propósito consciente y deliberado de apartarse de los deberes propios de su cargo, por manera que no basta, a efectos de verificar si la conducta reprochada actualiza el tipo penal, la simple omisión o retardo en el cumplimiento de sus funciones. Es indispensable que medie el conocimiento y la voluntad deliberada de pretermitir o postergar el acto o función a que está obligado. En cuanto al sentido y alcance de cada uno de los verbos rectores, se ha explicado que omitir es abstenerse de hacer algo o pasar en silencio algo. Retardar es diferir, detener, entorpecer o dilatar la ejecución de algo. Rehusar es excusar, no querer o no aceptar, y denegar es no conceder lo que se pide o solicita. La omisión y el retardo no son fenómenos idénticos, aunque todo retardo supone una omisión. Cuando ocurre aquella, el sujeto no hizo lo que podía y debía hacer. Cuando esto acontece, el sujeto dejó de hacer lo que jurídicamente debió realizar en un momento o periodo dados, aunque lo hizo o pueda válidamente hacerlo con posterioridad, más allá de los límites temporales que le habían sido trazados. En la omisión, el actor no cumplió definitivamente con su deber de acción. En el retardo no ejecutó el acto esperado y debido dentro del término previsto para ello, pero lo realizó más tarde o está en condiciones de cumplirlo extemporáneamente. La omisión propiamente dicha se produce y agota en el momento mismo en que el sujeto incumplió su deber de actuar. El retardo, en cambio, comienza al expirar el término dentro del cual debió actuar y perdura mientras no cumpla con su obligación de realizar la acción esperada. Rehusar y retardar no son fenómenos idénticos, porque cuando ocurre aquel, el funcionario se resiste a hacer lo que podía y debía hacer, es decir, niega su deber jurídico, mientras que cuando éste acontece, el sujeto deja de hacer lo que jurídicamente debió realizar en un momento o periodo dados, aunque lo hubiera hecho o pudiera válidamente hacerlo con posterioridad, pero siempre más allá de los límites temporales que le habían sido trazados. Cuando se rehúsa, el actor se sustrae definitivamente a su deber de acción, mientras que en el retardo no ejecuta el acto esperado y debido dentro del término previsto para ello, pero lo realiza más tarde o está en condiciones de cumplirlo extemporáneamente. Por tratarse de un tipo penal abierto o en blanco, en la labor de realizar el juicio de tipicidad objetiva es necesario integrar la descripción típica con la norma que impone el deber funcional que ha sido omitido, retardado, rehusado o denegado, pues sólo así es posible dotar de sentido íntegro la conducta reprochada. Los tipos penales en blanco son aquellos en los cuales el supuesto de hecho que contiene la conducta que la normatividad ordena o prohíbe aparece consagrado total o parcialmente en una norma de carácter extrapenal, por lo que se hace necesario acudir a ella para completar el contenido y alcance objetivo de la conducta típica. Esto ha llevado a la Sala a sostener, en forma reiterada, que para la realización del juicio de tipicidad en el delito de prevaricato por omisión,
Es condición necesaria establecer la norma extrapenal que asigna al sujeto activo la función que omitió, rehusó, retardó o denegó, y el plazo para hacerlo, al igual que su preexistencia al momento de la realización de la conducta, con el fin de poder constatar el cumplimiento del tipo penal objetivo. El bien jurídico protegido es la administración pública, concepto que ha sido referido por la doctrina y la jurisprudencia de la Sala a su buen funcionamiento, a su corrección, legalidad y eficiencia en sus relaciones con los administrados, como concreción del principio general de protección y preservación de sus fines y cometidos fijados por la Constitución y la ley. La infracción al deber funcional debe ser además relevante, requisito que la doctrina entiende cumplido cuando la conducta afecta las expectativas legítimas de los ciudadanos en su relación con la administración, porque impide u obstaculiza el ejercicio de un derecho concreto, pone en serio peligro la posibilidad de acceso o de participación en el disfrute de servicios o en el desarrollo de actividades que las instituciones deben garantizar. El delito de omisión se traduce siempre en la negación de una acción que el sujeto está obligado a realizar, o en el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto. Por eso se ha dicho, con razón, que la omisión no existe per se, sino solo en la medida que preexista un mandato que obliga a una determinada acción. La doctrina especializada clasifica los delitos de omisión en de omisión propia o pura, y de omisión impropia o de comisión por omisión, siendo coincidente en definir los primeros como aquellos que se encuentran tipificados expresamente en la ley, y los últimos aquellos en los que el sujeto agente realiza el resultado previsto en una norma prohibitiva, a través de un comportamiento omisivo, como acontece en el homicidio, artículo 123, cuando la madre deja de amamantar a su hijo, causándole la muerte. Los delitos de omisión propia son por esencia de mera conducta o actividad, particularidad que significa que el comportamiento típico se realiza con la sola acción omisiva o con la simple infracción del deber de actuar, sin exigir la causación de un resultado específico separable de ella, mientras que los delitos de omisión impropia son de resultado. El prevaricato por omisión solo admite el dolo como variante subjetiva, exigencia que entraña la confluencia de sus dos componentes, el cognitivo, que exige que quien realiza la conducta tenga conciencia de que es objetivamente típica, y el volitivo, que comporta querer realizarla. Este requerimiento, analizado frente a los elementos objetivos del tipo penal en estudio, implica que el servidor público debe saber que la ley le impone la obligación de actuar, y que no obstante ello, decide voluntariamente no hacerlo o negarse a hacerlo, o hacerlo tardíamente, con conciencia de que desatiende el deber funcional asignado legalmente y que su conducta es objetivamente típica. La circunstancia de tratarse de un delito de mera conducta, que se consuma en el momento mismo en que el sujeto incumple el deber de actuar, sin requerir el concurso de un resultado específico, determina que no acepte el dolo eventual como modalidad dolosa.